Mis queridas amigas y amigos, como siempre os digo, estoy muy contento de estar aquí y os envío todo mi cariño, donde quiera que estés, no importa lo que estés haciendo. En el Señor estamos unidos, en su Santo Espíritu, y vamos ahora a invocarle juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Jesús, este es un momento santo, porque tú estás presente y estamos unidos en ti, que lo abarcas todo, que lo llenas todo, con tu hermosa presencia. Y ahí queremos descansar y respirar. Espíritu de Jesús, que trasciendes el espacio, el tiempo, nuestras circunstancias, nuestros agobios, nuestras prisas, nuestras preocupaciones. Queremos sumergirnos en el inmenso mar de tu amor y de tu bendición. Espíritu de Jesús, dador de vida, vivificante, consolador. Amén. En la charla anterior hablaba de cómo aparentemente pues Dios está ausente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, y eso contribuye a una sensación de oscuridad, de tinieblas. Hoy voy a continuar también hablando de cómo incluso algunos de nosotros, tal vez muchos, cristianos, creyentes en Jesús, creyentes en Dios, pensamos como que, ¿por qué Dios no se hace más presente? Creo que os contaba ya en alguna charla anterior que un amigo mío, en su grupo de oración, pues uno de los miembros, muy cabreado, muy enfadado, empezó a decir que por qué Dios permite el mal en el mundo y sobre todo en la iglesia. ¿Por qué Dios permite este mal? ¿Por qué Dios no castiga el mal del mundo y sobre todo el mal de la iglesia? Bueno, pues supongo que no es difícil poder entender, aunque no lleguemos al extremo de desear el castigo, pero podemos entender esta queja profunda, de decir, ¿por qué Dios permite todo esto? Bien sea en política, bien sea en religión, bien sea en tantas cosas, abusos, injusticias. Tanto podríamos hablar de esto, ¿no? Aparentemente Dios no hace nada. Dios está como observando y no interviene. Y no entendemos. Porque por otra parte hay una convicción en nuestra idea de Dios, de que Dios lo puede todo. Y también, junto con la idea de Dios, está la idea de que Dios es providente, la providencia divina. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues este va a ser el tema que quisiera compartir con vosotros hoy, ¿no? Y lo primero que hay que decir
es que la idea de Dios, ¿no? Como el Dios, como Yahvé, Yahvé Sebaot, el Dios de los guerreros, el Dios de los ejércitos, ¿no? Que adiestra mis manos para el combate y mis dedos para la pelea. Bueno, pues esta idea de Dios está bien clara, ¿no? Es del Antiguo Testamento. De ese Dios que va a venir y dar unos cuantos cates, unas cuantas collejas. Y la idea de Dios que se nos manifiesta en Jesús es muy diferente. Y este Dios presente en Jesús no tiene esas características de omnipotencia entendidas racionalmente, ¿no? Dios no es un Dios eficaz o eficiente, según lo que desde nuestra realidad, desde nuestra racionalidad, podemos entender. Se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que ahora es Santa Teresa de Calcuta. Y cómo ella, pues, recibió su vocación, ¿no? Su llamada, al ver a los pobres muriendo en las calles de su ciudad. Y entonces ella sintió un deseo profundo en su corazón, ¿no? De dar a esas personas, a esos moribundos, una muerte digna. De llevarlos a casa, de estar con ellos, de limpiarlos, de rezar con ellos y de que sintieran al momento de la muerte que no estaban solos. Esa fue su llamada. Y como sabéis, poco a poco, pues su misión pues fue aumentando, ¿no? Pero el tema está en que muchos la han criticado y han dicho pues que su actitud ante la injusticia, su actitud ante la pobreza, pues que no va al fondo de las causas económicas estructurales, ¿no? Y que se limita a poner paños calientes. Esa crítica yo la he escuchado y supongo que algunos de vosotros también, ¿no? Y que por tanto pues no hace sino más reproducir el sistema, que el sistema de injusticia social se mantenga porque no va a las causas, ¿no? A las raíces de la injusticia social. Y la pobrecita Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que escuchaba todas estas cosas, se sentía abrumada. Y mira, mis planes no son tantos, no son tan grandes. Yo no pretendo resolver las injusticias del mundo ni del sistema. Si yo no quiero hacer nada. Si mi trabajo es muy humilde, es dar un poquito de amor. Ella no quiso nunca crear una ONG, ¿no? O una institución que combatiese, ¿no?, la injusticia social o el mal del mundo o la pobreza. No, para nada. Por eso, insisto, pues aparentemente, ¿no?, pues su misión pues es insignificante, como decían algunos. Es nada más un granito de arena en la playa, ¿no?, en el desierto, o una gota en el océano. Y ella respondía, es cierto, el alivio que nosotros podemos ofrecer es nada más una gotita de agua en el océano. Pero ella decía también, pero cuánto me entristecería a mí si al océano le faltase esa gotita. O sea, aparentemente, ¿no?, la fuerza del bien no significa nada. Si la ponemos en una balanza comparando con el poder del mal. Y otro ejemplo que también me viene inmediatamente, ¿no?, es el padre Maximiliano Kolbe, que también ha sido declarado santo, ha sido canonizado, San Maximiliano Kolbe. Y cómo pues estaba prisionero, ¿no?, en el campo de concentración de Auschwitz. Y en junio de 1941, como sabéis bien, ¿no?, pues un prisionero se escapó y entonces decidieron que tenían que pagar otros 10 prisioneros y ser condenados a muerte. Y uno de ellos, Francis Gajowniczek, pues empezó a
a llorar y a empezar a gritar que pobre de mí, porque yo tengo mujer, tengo hijos, ¿no? Y entonces Maximiliano Kolbe dio un paso adelante y dice, yo tomaré su puesto. Y el oficial de las SS no le importó, ¿no? Y les llevaron a morir en una habitación, morir de hambre. Y al cabo de unos días, pues Maximiliano todavía estaba vivo y le inyectaron veneno directamente en el corazón. Y así murió. Y de nuevo, cuando contemplamos, ¿no?, esta escena, este suceso, pues vemos cómo la bondad, la santidad, es tan frágil, tan delicada, ¿no?, tan poquita cosa, en comparación con la fuerza bruta, ¿no?, de los nazis, de los oficiales de las SS, ¿no?, de los soldados, con sus metralletas, con sus perros, con toda su crueldad. ¿Qué es un frágil Maximiliano Kolbe en comparación con esos soldados que no temen a nada? Y sin embargo, el cristianismo en toda su pureza lo que ha contribuido ha sido a sembrar esa santidad, esa dulzura, esa bondad tan frágil, tan humilde, tan sencilla, tan pequeñita, tan despreciable para el mundo, ¿no?, pero que, como veremos, tan poderosa en los ojos de Dios. Por ejemplo, el cristianismo, ¿no?, que un día pues, se llegó a convertir en la religión oficial con Constantino, ¿no?, año 1313. Sin embargo, creedme, la grandeza del cristianismo no ha consistido tanto, ¿no?, en las empresas políticas, culturales, religiosas en el sentido de grandeza. No ha sido tanto eso, ni mucho menos, cuanto en haber colocado en el corazón del hombre, sobre todo de los más pobres, una semilla de dignidad. Imaginaros, ya os he hablado también de ello en otras ocasiones, ¿no?, el corazón de esos pobrecitos esclavos. Un 30%, ¿no?, de la sociedad en Roma, en la antigüedad, eran esclavos y eran considerados cosas, pertenencias. Ellos no tenían personalidad ni persona jurídica, pertenecían al amo. Animales, bueno, pues con la habilidad de que pueden hablar, pero de ninguna manera, ¿no?, tenían esa dignidad ante la ley y ante los demás, esclavos. Y sin embargo, ¿no?, el cristianismo nunca dudó en transmitir a estas personas: tú eres hijo de Dios, tienes un alma inmortal. ¿Cómo sonaría en el corazón de estas personas, ¿no?, que Jesús ha muerto por ti, que Jesús te quiere, que el Padre te abre los brazos? Algo tan débil, tan sencillo, tan humilde, como estas frases de amor profundas que nacen de una fe, de una inmensa convicción. Esto ha sido más fuerte, como digo, que todos los imperios. El alma que tiene fe, el alma con fe, vive en dos mundos, en dos realidades, en dos reinos. Por una parte, desde esa fe ve el mundo, del que ya hemos hablado. Un mundo que está afectado, si no corrompido, por el mal, dominado por el príncipe de este mundo, como dice Jesús. Y también el alma que tiene fe, también está profundamente o experimenta directamente
lo que es la santidad. Por lo menos la santidad es un ideal al que se refiere, al que admira. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y estos dos mundos? Por una parte, el mundo de la santidad, el mundo del Espíritu, el mundo de Dios, el reino de Dios, ¿tiene algún impacto en este mundo material? En este mundo físico, en este mundo natural, en este mundo que decimos, ¿no?, que es el reino, pues, del príncipe de este mundo. ¿Dónde actúa, si es que actúa, el reino de Dios, el reino del Espíritu? ¿Cómo llega a penetrar en este mundo? ¿O es que es impenetrable? ¿O es que el mundo del Espíritu y el mundo físico, natural, son como los raíles del tren, paralelos pero que nunca se tocan? Porque algunas personas pueden pensar así, ¿no? Que Dios está en el cielo, será todo lo feliz que quiera, pero aquí no reina Dios. Ayer mismo estaba viendo una película que se titula The Godfather of Harlem, el padrino de Harlem. Y es un hombre aparentemente bueno, el protagonista, ¿no? Pero no deja de ser un gángster que hace cosas atroces. Y entonces uno le pregunta, bueno, ¿y tú siendo una persona que lo eres buena? ¿Cómo eres también al mismo tiempo pues alguien que se dedica a distribuir droga, etcétera, ¿no? Y él dice, porque yo conozco muy bien cómo funciona este mundo. Y me he adaptado a él. O sea, esa es la realidad, ¿no? Conozco cómo funciona este mundo. El mundo real, entre comillas. El mundo empírico. Conozco cómo funciona este mundo. Y en lugar de que me destroce, yo me adapto y así salgo airoso, salgo vencedor. Bueno, pues en este mundo, ¿cómo actúa el Espíritu? O mejor dicho, ¿existe alguna manera en la cual el Santo Espíritu de Dios, el reino del Espíritu, actúa en este mundo? Y bueno, pues la respuesta es preciosa, ¿no? El Espíritu, el reino del Espíritu, el reino de Dios, toca a este reino humano precisamente en el corazón del hombre. O sea que el corazón del hombre es como el lugar de encuentro. Por una parte nuestro corazón, ¿no?, con todo lo que tiene de deseo, de anhelo, de búsqueda, de necesidad, pues se aferra al mundo, a las pasiones, desea cosas, trata de conseguir, trata de disfrutar. Pero al mismo tiempo también, ese mismo deseo le abre a lo infinito. No somos un ordenador. El otro día estaban hablando aquí, pues que algún día, no sé, pues la inteligencia artificial, ¿no?, que será increíble. Puede. Pero la inteligencia artificial, por muy inteligencia que sea, no conocerá en absoluto lo que tú y yo conocemos. Y es el deseo. Y un deseo que no se contenta solamente con cosas, que es un deseo infinito. Bueno, pues en el corazón del hombre, o el corazón del hombre es el punto de encuentro. Es como la apertura donde el Espíritu de Dios puede entrar. Y por eso, y es ahí, en ese corazón tan delicado, es ahí precisamente donde se manifiesta la omnipotencia de Dios, no en otros sitios. Ahí, en el corazón humano, se manifiesta que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipotente.
Esto es algo maravilloso, porque no hemos de considerar que Dios es omnipotente en el sentido de los tiranos orientales, ¿no? Que Dios manifestará su fuerza poderosa, entre comillas, y bruta, ¿no? Pues avasallando, como si fuesen... Hay mucha gente que le gusta, ¿no?, las películas de los héroes, ¿no?, de los Supermanes y de los Capitán América y de los Batman, ¿no? Pues imaginaros a un Dios todavía más exagerado, con esa potencia, con esa destreza, con esa energía, destrozando enemigos. Ese no es Dios. Y por eso, imaginaros, por ejemplo, cómo Dios se hace presente en el Gólgota. En el momento de más debilidad. Jesús, despojado de todo, se le trata como un simple esclavo. Y a nadie le importa. A Poncio Pilato no le preocupa, será uno más, morirá y no pasará nada. Y muere Jesús como han muerto tantos, y después también. Muere Jesús en inmensa debilidad. ¿Dónde está la omnipotencia de Dios? ¿Dónde está la fuerza de Dios? De nuevo, como en el caso del padre Kolbe, pues Roma, con su poder bruto, o los judíos, con su odio, con su tradición dura, que no soportan que nadie les cuestione, ¿no? Pues avasallaron a Jesús, tan débil, tan pequeño, tan frágil. ¿Cómo puede Jesús enfrentarse, ¿no?, a un monstruo, como es la tradición religiosa o Roma? Y sin embargo, fijaros, que en lo profundo del corazón humano, en lo profundo de mi corazón, yo soy capaz de ver que en el Gólgota hay grandeza. Y que en la figura de Jesús, que muere por ti y muere por mí y por toda la humanidad, hay santidad. Y esa santidad y esa grandeza que yo percibo con tanta claridad es capaz de atraerme, como nunca me atraerá el poder de Roma. Y Roma significa el poder del mundo. Por eso dice Jesús que cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y este es el poder de Dios, mis queridos amigos. No un poder físico, no un poder de un tirano, sino el poder que actúa en lo profundo del corazón, atrayendo. Los poderes de este mundo coaccionan desde fuera. Y ahora mismo, por ejemplo, pues lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Cómo los gobiernos tienen capacidad, la policía tiene capacidad, los ejércitos tienen capacidad para coaccionar, para violentar. Pero ese no es el verdadero poder. El verdadero poder es el que actúa dentro, el que atrae, el que seduce, como el de Jesús. Y ese es el poder de la bondad, y ese es el poder de la santidad. Por eso, mis queridos amigos y amigas, hemos de superar, ¿no?, una noción ingenua y errónea sobre la omnipotencia de Dios, sobre la providencia de Dios. Y es pensar que puesto que Dios es poderoso, va a actuar en este mundo conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras ideas de lo que es justo. ¿Qué sabes tú? Por eso la idea de providencia también supone, ¿no?, una transformación de nuestras ideas de justicia y de bondad y de lo que es mejor.
Por eso Jesús nunca aceptó pues toda la atracción inmensa que recibió, ¿no? ¿Por qué no te conviertes en nuestro líder? ¿Por qué no te conviertes en nuestro jefe, en nuestro rey? ¿Por qué no expulsas a los romanos? ¿Por qué no nos consigues la libertad? Y nunca lo hizo. Y él no se mostró hostil a los romanos. Y los romanos representaban el mal, la opresión, los enemigos, ¿no? Pero incluso, ¿no?, cuando Jesús va a ser apresado, ¿no?, en el huerto de Getsemaní, tampoco se resiste. Y cuando Pedro quiere empezar a dar cates, ¿no?, saca la espada y empieza a blandirla aquí y allá, Jesús le dice, mira, guarda la espada, que el que a hierro mata, a hierro muere. Por eso vemos que en Jesús hay una debilidad, no se resiste al mal. Y él lo dice también, no os resistáis al mal. Pero dicho esto, y con esto quiero acabar, que el tiempo se pasa volando, hay una maravillosa paradoja que me gustaría poner de manifiesto, ¿no? Porque por una parte vemos la inmensa debilidad de Jesús, de sus discípulos, del reino de Dios, tan débil. Pero sin embargo, al mismo tiempo, Jesús, en lo que Él transmite inmensa confianza y anima a que sus discípulos, a que sus amigos tengan confianza en Dios, lo mismo que un niño tiene confianza en su Padre. Por eso les dice, no os preocupéis por el futuro, que ya el futuro, que vuestro Padre os cuidará. No tengáis tan poca fe, que si Dios tiene cuidado de los pajaritos, no va a tener cuidado de vosotros, tontos, hombres de poca fe. Fijaros que hoy en día, ¿no?, continuamente escuchamos las palabras, por favor, tengan cuidado. Tengan cuidado. Ahora con el tema del COVID, ¿no? Lávense bien, las mascarillas, que bien, que me parece justo, ¿no? Pero que esa ansiedad, ¿no? Y antes del COVID también, tanta ansiedad, tanto miedo, tanta protección. Y sin embargo, en el Evangelio, para nada. Si algo se nos dice es confianza. Hasta el punto que Jesús dice, no tengáis miedo de los que pueden matar el cuerpo. Sí que tened miedo. Tened miedo de aquellos que pueden matar el alma. ¡Qué maravilla! Y quisiera acabar con nuestro querido San Pablo, que, como hemos dicho muchas veces, San Pablo es el primero después del único, el primero después de Jesús. Y él encarna la experiencia de Jesús. Él hizo a Jesús presente en su vida. Y aunque él experimentó tantas dificultades, tantas penalidades, tantas contradicciones, tantas tribulaciones, él dice tantas veces, ¿no? Le pedí al Señor que me liberase de todas estas angustias, de este aguijón de la carne. Y él me dice, mira, no te viene mal, porque mi fuerza se hace presente en la debilidad. Por eso dice San Pablo, por eso estoy contento con mis debilidades, con los insultos, con las persecuciones, con todo lo que me aflige, por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el maravilloso misterio, porque no hay otra palabra mejor, o la maravillosa paradoja, ¿no?, de un Dios y de una santidad que en nuestro mundo empírico, natural, físico, se manifiesta como sumamente frágil y débil. Pero en esa fragilidad, en esa debilidad, en esa pequeñez, también es capaz de florecer e infundirnos fe, confianza, calma, seguridad. Algo que como dice Jesús,
que las puertas del infierno no podrán destruir. Y que, como dice también Jesús en la preciosa parábola, ¿no?, de la casa que está sustentada sobre roca, vendrán vientos, tempestades, terremotos, pero no la moverán. Mis queridos amigos y amigas, que acojas en tu corazón, con mucho gozo, que esta presencia santa de Dios que vive en ti, que se manifiesta en fragilidad y en debilidad y en pequeñez, que la quieras vivir así, que no quieras para ti la potencia, la fuerza, la soberanía, la grandeza que viene de este mundo, que nada tiene que ver con el Espíritu de Dios, y que Él te bendiga. Amén. Aleluya.